Bien, amigos, para nosotros es un motivo de celebración de aniversario tener el invitado que tenemos. Es nuestro querido doctor Gustavo Ferrer. Gustavo Ferrer es un médico nacido en Cuba, especialista en medicina respiratoria, que por cierto se han puesto de modas los neumólogos, pero él es más que eso. Y tiene ya experiencia, es quien ha desarrollado el spray que se está recomendando para prevención y para tratamiento del coronavirus. Nosotros quisiéramos resumir todo lo que el doctor Ferrer en 4 presentaciones anteriores nos ha hecho con el doctor Hanna. Él ejerce en Florida y tiene una experiencia vivida tanto en coronavirus como en enfermedades respiratorias. Con el spray hay mucha confusión, como en todo, porque es una enfermedad nueva, en que todavía hoy yo creo que no hay un texto que pueda describir toda la experiencia de este virus, aunque como se parece a otro, quizás eso. Pero vamos a dejar al doctor que nos hable de la enfermedad y las etapas. Primero, las pruebas. Luego, el tratamiento de los afectados. Luego, la vacuna. Y luego, todo lo que ha venido a raíz de la vacuna. Doctor, gracias por estar de nuevo aquí y regalarnos su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente pregunta. Mira, los coronavirus es una familia de virus que han estado y se han identificado por muchos años. Los coronavirus son responsables de alrededor del 30% de la gripe común, del catarro común. Ahora, a principios del año 2000 se empezó a identificar coronavirus que empezaban a cambiar, que dejaban de ser un catarro simple común a convertirse en algo un poquito más agresivo. Y ahí fue que en el 2003 tuvimos el primer brote de coronavirus en China, que es el que le llaman el SARS, que ahí empezó. Después hay otra familia de coronavirus que dio un brote un poco más agresivo en el Medio Oriente, donde fallecieron muchísimas personas, tenía una mortalidad mucho más alta que lo que había ocurrido anteriormente en China. Y ahora en el año 2019 aparece esta variante del coronavirus que tiende a ser mucho más agresiva. Efectivamente, ha sido un año intenso de mucha investigación. Afortunadamente estamos en el siglo XXI, donde la tecnología nos permite tratar de entender genéticamente el virus, y también tenemos el acceso a mayor vigilancia epidemiológica, mayor cantidad de data que nos permite entender mucho mejor la enfermedad. ¿Cuáles son las diferencias entre el coronavirus y otros virus respiratorios? Cuando todo esto empezó, y voy a hacer un poco de recordatoria hacia atrás, cuando todo esto empezó a finales del 19, los primeros 3 meses del 20, la comparación en el mundo científico es que el coronavirus que se estaba viendo en China se estaba comportando como la influenza. En realidad, en 3 meses o 4 meses nos pudimos dar cuenta en el planeta completo que no se trataba de un brote de influenza, se trataba de algo mucho más agresivo en el nivel de contagiosidad. En esa línea, doctor Ferrer, es bueno aclarar que circula, y las redes son buenas, pero son devastadoras, cuando te dicen han magnificado el coronavirus, porque no es más que una gripe un poco más grave. ¿Qué usted le diría a eso? ¿Hasta dónde es cierto o hasta dónde están exagerando? Mire, esa pregunta yo creo que me la han hecho en entrevistas más de 100 veces. Y si voy a mirar esta cámara le voy a decir, la realidad y las evidencias son claras. Se trata de un virus altamente agresivo. ¿Qué pasa? Que aquellos que están predispuestos a desarrollar enfermedad severa
es un volumen mucho mayor que lo que están predispuestos a desarrollar enfermedad severa con el influenza. Y esa severidad, ¿qué es lo que se la da a la misma familia de virus? Efectivamente, lo que le da la severidad todavía no se entiende muy bien, pero sí sabemos que este virus, lo más probable, lo que está ocurriendo es un proceso de algo que le llamamos en medicina neumológica, que produce una hipersensibilidad. O sea, el virus, al acoplar al receptor en la nariz, desencadena una cascada inflamatoria tan severa que es incontrolable. Y eso nosotros lo vemos en medicina neumológica, en la gente que son expuestos a gases, a vapores, a la gente que trabaja, por ejemplo, con el bagazo, con el asbesto, que cuando se ponen en contacto con ello, el sistema inmune desencadena una inflamación tan severa que produce esa inflamación pulmonar. Doctor, justamente es la siguiente pregunta. ¿Es un virus que tiene demasiado presencia en el aire, más que los otros de la misma familia? Es un virus que nuestro organismo no estaba preparado inmunológicamente para atacarlo, y entonces él aprovecha y se hace grave, no porque es grave en sí, sino porque hay inocencia o desconocimiento en nuestro cuerpo de ese tipo de agresión. ¿Cómo usted sopesa esas dos cosas? Absolutamente. La diferencia es, efectivamente, se trata de un virus con una mayor contagiosidad. Y un virus respiratorio con mayor contagiosidad nos quiere decir que permanece en el aire mucho más y que la transmisión es mucho más grande porque permanece mucho más tiempo suspendido en las pequeñas gotitas de saliva. Esa es una. Ahora, hay que reconocer e identificar que el grupo de personas que está terminando con una neumonía severa o con síntomas severos tienen una determinada predisposición a desarrollar la enfermedad. Eso ocurre en muchísimas enfermedades respiratorias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas, hay estudios genéticos que se han hecho que se encuentran que los receptores donde se acopla el virus son están deformados, o sea, tienen algunos daños genéticos esos receptores y los predispone a desarrollar una enfermedad severa. Mañana yo los invito a las 4 de la tarde, yo tengo una entrevista en la cadena NBC a la hora de la noticia y precisamente vamos a hablar de un estudio que salió ayer en el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, en el que encuentran que efectivamente este acortamiento de ese fragmento genético en los receptores de la nariz es mucho más frecuente en afroamericanos e hispanos que el resto de la población. Y eso es lo que predispone a ese grupo a que desarrollen esta inflamación tan severa. Pero esa inflamación es algo importante aclarar. Esa inflamación, para los que hacemos cuidado intensivo, nos estamos dando cuenta desde el principio que la inflamación que vemos en el coronavirus es distinto a la inflamación que vemos en las neumonías, incluso las neumonías virales. Se trata más bien de una reacción alérgica severa, lo que estamos viendo en las neumonías. Hay un neumólogo intensivista extremadamente famoso en Italia, el doctor Gattinoni, que ha hecho esta postulación hace unos meses. El virus que llega a la nariz, pero en un momento llegó el virus por primera vez a la nariz. ¿Qué tiempo permanece y qué tiempo usted tiene para atacarlo en la nariz? Excelente pregunta. ¿Qué es la base del spray? Efectivamente. Tenemos 5 o 6 estudios básicos que se han hecho en transmisión del virus. La realidad es que el virus se puede replicar con una velocidad enorme. Lo que en cualquier enfermedad viral hay dos cosas: la agresividad del virus y la susceptibilidad del individuo. Si las defensas del paciente son extremadamente bajas en este grupo que se predisponen a tener la enfermedad, el virus entra y su replicación es inmediata, una replicación exponencial inmediata. Desde el principio estábamos postulando, y hoy en día se habla mucho más de lo que nosotros hablábamos en febrero, marzo del año pasado, que al ser un virus oronasal, específicamente oral, el ataque debería de iniciarse ahí. Esto no es una teoría nueva, esto se ha hecho
con otros virus. Hay un enfoque mundial de tratar la influenza intranasal porque la influenza empieza ahí mismo en la nariz. El spray y las cosas que nosotros utilizamos son combinaciones de antihistamínicos que han mostrado en estudios que hemos hecho nosotros en el 2018 que tienen efecto contra la influenza A y la influenza B. Y por eso, basado en esa postulación que se comportan intranasal igual, lanzamos los primeros estudios en el mes de marzo a buscarlo. Desgraciadamente no tengo la casuística suficiente para hacer esta afirmación, pero en los pocos sprays que hemos distribuido entre personas le hemos dado seguimiento y le puedo decir que aquellas personas que usaron el spray preventivo en nariz 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, ninguno sufrió la enfermedad. ¿Eso es posible o eso es una percepción errada mía? No, no lo es. Déjeme hablarle con evidencias. Nosotros tenemos bastante números anecdóticos que no presentamos en ningún lugar. Nosotros iniciamos el estudio inicialmente en el laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Utah, donde se comprueba que el spray era capaz de eliminar 99.7% de los virus. Si no se cometen errores de aplicación, porque hay gente que dice, no me lo puse hoy Y es por eso que hicimos el segundo estudio. El segundo estudio lo mandamos a Ginebra, donde en Ginebra, el laboratorio de virología de la Universidad de Ginebra, son conocidos porque ellos toman este tipo de terapias y ellos la diluyen, porque ellos quieren crear una variabilidad que represente la población, la gente que no se lo aplica, la gente que se lo olvida o la gente que lo hace incorrecto. Y en la dilución del spray, hasta 6 veces en dilución, todavía fue eficaz en más de un 90%. O sea, de diluciones, de diluirlo, o sea, bajar la potenciación, hasta 6 veces todavía era eficaz 90%. Doctor, usted desarrolló dos sprays. Hay una sustancia común en los dos sprays, ¿verdad? Un spray, ahí lo vemos en pantalla, el que está a la derecha, el Clear, ¿verdad? Que ese se usa más de forma preventiva, el que tiene el verde, y tiene una sustancia común con el otro spray, que es un antialérgico con la misma sustancia que también combate y mata los virus. Entonces, uno se usa más cuando tú tienes el virus, pero también lo puedes utilizar cuando tienes problemas de alergias o para combatir cualquier virus que te vaya a entrar por la nariz. O sea que eso vino para quedarse. Virus y bacterias. El origen del spray Clear es la base composición importante que tiene dentro es el xylitol. El xylitol es una molécula que existe en la naturaleza, es un azúcar alcohol que las bacterias no son capaces de metabolizar, las bacterias anormales de las fosas nasales. Y él se ha convertido en la molécula que hoy se conoce como el prebiótico. O sea, antes de las composiciones de los probióticos que tienen bacterias, los prebióticos lo que tienen es sustancias que son capaces de eliminar o controlar la flora anormal y llevar una flora normal. Ese es el origen de ese spray. Ese spray surgió porque en un estudio en el 1999 en el que los niños usaban goma de mascar con xylitol tenían menos enfermedades de oído. Y ahí fue que se empezó a hacer estudios microbiológicos y se encontró que se regulaba las bacterias normales en la nariz. De ahí se hizo un estudio de niños con alergia que tenían rinitis y otitis media y se bajó más de un 30%. Y ese es el origen del spray. Nosotros hicimos un estudio mucho más grande en niños, en la que niños con otitis media recurrente la bajaron a menos del 3%. Y ese es el impacto que tiene en la regulación de esas moléculas. Después surge las evidencias de que podía también bloquear la entrada de los virus y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar un spray, o sea, modificar el Clear con este tipo de valor preventivo higienizante
Y al conocer que la clorfenidramina podía tener un efecto importante antiviral, lanzamos la combinación de los dos para tratar alergias con la clorfenidramina más el xylitol, ese es el clornasal, para tratar las enfermedades virales recurrentes como la influenza A, B. Bueno, usted me mejoró mucho la tos en 2 días. Amén. Ya con el tiempo que ustedes tienen manejando estos sprays y ya que está en el mercado en muchos países, surge una pregunta y ¿tienen estadísticas, por ejemplo, de pacientes o de personas que estén usando el spray? Y si es cierto que si de una forma se llegara a contagiar de la enfermedad, del virus, por un mal manejo, aunque use el spray, un momento en el que se olvidó, y lo vuelve y lo activa, de que esa enfermedad, en el caso de que la tenga, sea en unos niveles inferiores la carga viral, porque algo contribuye el tener la sustancia, e inclusive que si baja a los pulmones, sea con un grado de carga viral que tú no llegas a complicarte o a cuidado intensivo. Excelente pregunta. Vamos a hablar de las investigaciones que tenemos publicadas. Nosotros hicimos 2 estudios. Hicimos un estudio en el que usamos el Clear y ahí probamos que había una baja importante de la carga viral en esos pacientes que llegaban a tener un PCR negativo todos los pacientes en el día 3 y 4 y alrededor del día 11 tenían ya 2 PCR negativos esos pacientes. Ese mismo estudio lo hicimos con la clorfenidramina. Recuerda que hace un momento hablábamos que ahora con el clornasal, ajá, que tiene la clorfenidramina del xylitol. Ahora conocemos que esta enfermedad biológicamente, fisiopatológicamente, se parece más a una enfermedad alérgica. Los médicos que me escuchan saben que el lunes de esta semana salió un estudio que le ha dado la vuelta al mundo, lo escribió Oxford, donde revisan que por qué este virus tuvo un aumento importante en el mes de marzo-abril del año pasado. Y la relación 1 a 1 fue con el incremento del polen. Lo que quiere decir es que cuando las alergias subía la transmisión del virus. Pues entonces puede venir un brote este año con la misma época. Y ayer el CDC, la Organización Mundial de la Salud, hicieron un anuncio alertando a la gente de que no se bajara la guardia porque hay una gran probabilidad, sobre todo con las nuevas vertientes del virus que están saliendo, que hay una gran probabilidad que podamos ver un incremento. Para responder tu pregunta, nosotros repetimos un estudio que ya también está publicado, donde tenemos 70 y tantos pacientes controlados con placebo, en el que se estudió el clornasal, clorfenidramina con xylitol, y todos esos pacientes estaban completamente recuperados al día 7 con 2 PCR negativos, y los que tenían el placebo... Y 0 fallecimientos. 0 fallecimientos, 0 cuidados intensivos. Y los que tenían el placebo siguieron con síntomas, los cruzamos al tratamiento y mejoraron de inmediato. Hicimos otro estudio que es una correlación que hizo un grupo en Toledo, España, donde lo hicieron en un hogar de ancianos y nadie terminó en el hospital. Nadie terminó con neumonía severa, y todo esto nos apunta de que sí, la postulación inicial de que es una reacción alérgica inflamatoria severa. Con el Clear. Con el clornasal, con el clorfenidramina. Doctor, ¿cuál iniciar de estos sprays de forma preventiva? ¿Cuántas veces al día utilizarlo? ¿En qué etapa y durante qué tiempo? Uno dice, voy a usar este spray tranquilo 6 meses o el resto de mi vida, cada 12 horas, porque el COVID no va a terminar. Mira, es una excelente pregunta, pero esa pregunta no la podemos separar de los otros tratamientos que tenemos. Es importante aclarar qué hace cada uno. En materia de prevención, en materia de tratamiento, estamos ahí en el medio. En materia de prevención, la llegada de las vacunas son excelentes en disminuir la severidad de la enfermedad, hasta lo que se sabe en este momento, pero no hay evidencias que prueben que pueden bajar la transmisión de la enfermedad. Hace un rato escuchaba, y eso está circulando enormemente en Estados Unidos igual, personas que se vacunan y terminan teniendo el virus, posiblemente se habían contagiado antes, posiblemente bajaron la guardia
O sea, dejaron, entre una dosis y la otra. efectivamente. Pero también hay una persona que le dé los dos, que tenga las dos dosis y me dicen que se puede contagiar, pero no ponerse grave. Eso es lo que hace la vacuna. Te contagias, pero no te pones grave. Lo que no sabemos es quién es el que le va a dar más severo o no. Por lo tanto, en un tratamiento con algo que se está convirtiendo en endémico, tenemos que tener otras herramientas y ahí es donde nosotros entramos con el spray. Las máscaras hay que seguirla usando porque se disminuye la exposición de las partículas. Por lo menos hasta que después se vacune la gente, ¿verdad? Efectivamente. Lo segundo es el uso de los sprays, como le decía un recuento histórico, deben de, por el tiempo en que vivimos, la población mundial, la cantidad de exposición a polen y partículas que pueden ser tóxicas, el clear, el xylitol que tenemos nosotros, ese se puede usar todos los días como higienizante nasal. No ha habido ninguna evidencia de que puedas tener ningún tipo de problema. Entra dentro de la categoría de la solución salina. El segundo, la clorfenidramina con xylitol, es una dosis bien baja de la clorfenidramina. Ese lo recomendamos para cuando tengan el primer síntoma, la nariz un poquito tapada, un poquito de dolor de garganta, un poquito de tos. Usted inmediatamente se lo aplica y este tiene efecto antiviral y antialérgico y controla este proceso Y inicial. tiene también el control de COVID, ¿verdad? Efectivamente. Doctor, ¿cuándo estará listo el spray para los dominicanos sin tener que pedirlo a farmacias norteamericanas? Nosotros esperamos que dentro de las próximas 2 semanas ya esté aquí. Nosotros estamos trabajando directamente con el Ministerio de Salud y hemos encontrado mucho apoyo en los últimos días en tratar de acelerar su aprobación. Su registro. El registro. Hubo algunos inconvenientes iniciales, pero yo creo que ya todo eso se aclaró y estamos en una etapa en la que estamos trabajando de cerca con ellos con la intención de tenerlo cuanto antes. Ya nosotros teníamos hace 4 semanas, habíamos planeado un envío que está esperando en Miami para que llegue el registro para tener la autorización de exportación para que llegue por acá. Bombazo. El director médico de Moderna admite que la vacuna experimental de ARNM modifica el ADN. En caso de que modifique el ADN, ¿de quién? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas vacunas están hechas, o sea, la de Moderna y Pfizer, y eso es importante aclarar. Johnson & Johnson y la vacuna que se está haciendo en China usan la forma tradicional de producir vacunas. Pfizer y Moderna utilizan modificación genética, usan un fragmento del gen del virus que identifica la proteína, que es la que se acopla, y ellos la ponen genéticamente se llama un vehículo, es como si la pusiéramos en un carro, en una guagua. ¿Y esas modificaciones genéticas la hacen más efectivas que la tradicional? Eso aunque tenga más riesgo. Aumenta el reconocimiento de la proteína por el sistema inmune y desencadena una respuesta inmunológica mucho más poderosa. Ese es el principio por lo que son mucho más eficaces en prevenir la severidad, que es lo que se ha estudiado en ellas. Bien, la otra pregunta es, cuando te dan porcentajes, esta es 90%, esta es 72%, ¿de qué nos hablan? Están hablando de la capacidad de la vacuna de disminuir la severidad de la enfermedad. O sea, me expongo al COVID, yo estoy vacunado y si yo soy susceptible a desarrollar neumonía, lo que desarrollo es una gripe transitoria, si estoy dentro del 90 y tanto % que se habla. No quiero perder su visita aquí sin que usted nos diga estos hechos que están ocurriendo en Europa con relación específicamente a la vacuna de AstraZeneca, ya decenas de países han parado la aplicación de la vacuna de AstraZeneca con una estadística muy bajita, con un tema de trombosis, 20 casos en 1 millón. ¿Usted entiende que ellos tienen una motivación necesaria o que eso también es un tema político?
Mira, en el 2021 la línea entre ciencia y política se ha borrado de una forma incalculable. Pero si partimos ese mar rojo y hablamos de pura evidencia, lo importante es saber qué es lo que hace el coronavirus. El coronavirus no tuvo muchísima publicación en la media, la investigación que le voy a hablar, pero hace 2 semanas han salido 2 estudios que todo el que ha tratado el coronavirus sabe que es así, que una gran diferencia entre este virus y cualquier otro virus respiratorio es que tiene lo que le llaman un efecto protrombótico, puede producir coágulos. Incluso eso lo sabemos desde febrero, marzo, lo que empezamos a ver pacientes en ese momento, que empezábamos a ver que se le coagulaba la sangre. Y esa Por eso la dexametasona. Y esa fue la primera intervención, que se le puso antiinflamatorios más anticoagulantes para licuar la sangre, y eso ha ayudado enormemente a la salvación de pacientes. Pero hay otro elemento. Pero lo de la AstraZeneca, ¿qué usted dice? Ahora, si el virus tiene ese potencial de desencadenar ese fenómeno y tú tienes una vacuna que puede tener un efecto protrombótico, porque estamos usando la misma proteína, estamos usando buscando una asimilación a la proteína que produce el virus, lo que puede pasar es que si esa proteína no fue bien seleccionada, estemos dando paso a desarrollar un fenómeno trombótico severo. Y hay algo bien importante, que es algo que hay que reconocer, y esto es extremadamente importante. El vínculo entre enfermedades trombóticas y enfermedades inflamatorias crónicas existe por más de 25 años. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de los fosfolípidos, que es el que ellos están mirando y todos los científicos estamos mirando de cerca, que es una enfermedad inflamatoria crónica en la que se coagula la sangre con importancia, que esa coagulación lleva a las mujeres a tener aborto y otros problemas trombóticos. Ahora, si hay una sospecha que las vacunas a largo plazo pueden desencadenar enfermedades inflamatorias, y ya empezamos a ver algunos casos que se parecen al síndrome de fosfolípido, yo creo que hay razón científica suficiente para ponerle una pausa y observar y revisar, porque no queremos que eso que ha ocurrido con AstraZeneca pueda ocurrir dentro de 5 o 10 años con las otras. Hay que reiterar, vamos a tener los sprays en República Dominicana y van a estar listos para su distribución local. Claro que sí, es nuestra intención. Vamos a tener que poner esos sprays como en delivery, pedidos ya. Nosotros, mira, hay una alerta mundial que lanzó ayer todas las organizaciones en la que ahora en la Semana Santa puede haber un rebrote como hubo el año pasado. Es nuestra intención tenerlo aquí para ese tiempo y que se pueda usar en ese momento.